Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas es un capítulo singular, un libro singular que se encuentra antes del Apocalipsis. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 4 de Judas capítulo 1. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir la palabra. Padre amado, la revelación de la misma ha sido de mucha bendición a mi vida. Así espero, Señor, que sea para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El solo leer este versículo, versículo 4 de Judas, nos puede dar una idea de cuál era la temperatura. Le voy a decir que me ayuden con el niño, por favor. El solo leer este verso nos da una idea de cuál era la temperatura del escritor. Miren, cuando nosotros leemos una carta, nosotros podemos transportarnos a poder tener una idea de qué estaba pasando en la mente de esa persona que escribió. Cuál era la temperatura. Podemos percibir cuál es la temperatura de esa persona a través de esa carta. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Y nos das una idea de que este hombre tenía una gran preocupación. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Yo no sé si usted puede ya captar lo que está pasando en la mente de este escritor, pero para tener un poquito más de idea, le invito a que leamos también el versículo 10 y otros más, que nos van a dar más énfasis sobre lo que él escribe y por qué. Versículo 10. Estos, refiriéndose a estos individuos, en cambio maldicen todo lo que no entienden. Y escuche bien, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Wow. Le está diciendo a esta gente que su conducta es semejante a la de unos animales irracionales. Judas sigue la descarga. Versículo 12. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas la fiesta de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Versículo 13. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes están reservadas eternamente en la más densa oscuridad. Este hombre, hermano, se torna poético cuando usa unas metáforas para comparar a estos individuos. Son violentas olas del mar que arrojan espumas de sus actos vergonzosos. Son nubes de agua que llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto. Versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Y si faltara algo más, en el versículo 19 Judas añade: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Entonces, si usted ya ha captado la temperatura, si podríamos decir, de este hombre al escribir, y si podemos identificar en el argot musical, este hombre no está tocando en un tono menor, Joel, está tocando en un tono mayor.
una quinta, aumentada, olvídate. El tipo está entregado. Mire, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 16. Pero yo no creo que, aunque Pablo llamó mucha atención a la iglesia en diferentes situaciones, que haya tenido una expresión más fuerte que la de este hombre. Este hombre, a través de sus expresiones, nos hace entender que él está totalmente indignado. El mensaje de hoy, la voz de la indignación. ¿Y qué es la indignación? La indignación es un enojo o enfado vehemente contra una persona o contra sus acciones. Puede asociarse esta con la emoción a la ira, la irritabilidad o la furia. La indignación suele ser una reacción espontánea contra algo que se considera inaceptable. Esto produce a veces que la gente organiza protestas, pero la indignación también puede reflejarse en una emoción violenta e inmediata como golpes o insultos. La indignación es el enfado, es la reacción automática en contra de un acto que envuelve injusticia y contra el que provoca esta injusticia. Mire, en mi conclusión, la indignación es la voz valiente que sobresale, denunciando lo que está incorrecto, denunciando lo que es injusto. Y yo le pregunto si usted en algún momento se ha sentido indignado. Si en algún momento usted ha sentido que su dignidad está siendo lastimada, está siendo lacerada, y esto provoca que usted reaccione, no se puede quedar callado, o alguna reacción hay en usted. ¿Alguna vez ha sentido usted indignado? Posiblemente. Pero este hombre, Judas, que escribe aquí, se sentía indignado en el momento que escribió esta sola carta a la iglesia de los judíos. Conozcamos un poquito sobre este señor, porque muchos conocemos de lo que es Judas Iscariote, el que traicionó al maestro, pero poco conocemos sobre este señor. Y es que lo negativo sobresale siempre sobre lo que es positivo. Usted puede hacer 50 cosas buenas y hace una menos buena, y por eso lo reconoce más por lo que usted ha hecho. Por eso es que el personaje de Judas ha tomado y tomó a través del tiempo un protagonismo como algo negativo, y no considerar que había otro Judas que escribió para la iglesia. En el versículo 1, Judas se identifica cuando escribe su carta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas y Jacobo eran estos hermanos de Jesús por parte de madre. Fueron integrantes del grupo de los 12 discípulos que caminaron con Jesús y compartieron por 3 años y medio. Judas usa a su hermano Jacobo para identificarse, porque Jacobo tenía una posición muy estratégica en el pueblo, era un obispo en la iglesia. Así que Judas también tiene una particularidad, es el único que encontramos que su nombre es cambiado 2 veces. En determinado momento la Biblia lo reconoce como Judas al final, pero anteriormente él es reconocido como Lebeo, y también, que significa valiente, y también como Tadeo, que significa el pecho. Judas realizó su ministerio en Siria, Arabia, Mesopotamia y en Persia, y finalmente en este último sitio, en Persia, fue martirizado. Judas Tadeo, para que lo separemos del otro, publica esta carta en el año 66 después de Cristo. Este tiempo representaba la segunda generación de creyentes. Entiéndanse, la primera, aquellos que habían conocido a Jesús personalmente, que habían aceptado al Señor luego de su resurrección, y ya transcurren más de 30 años y empieza esta segunda generación. Una generación que en un momento dado empieza a ser persuadido por gente que querían apartarlo de aquella verdad que ellos habían aprendido. La distancia del tiempo provoca que gente traten de afectar lo que tú habías aprendido, lo que te enseñaron. Mire, Judas es bien enfático en ese versículo 4, que es el versículo para mí más poderoso que tiene su escrito. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación.
son impíos que cambian en libertad de la gracia de nuestro Dios. Escuche bien, niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. A mí me llama la atención que Judas se atribuye la potestad de declarar que estos individuos ya estaban señalados para condenación. En otras palabras, Judas estaba declarando que esta gente no tenían salvación. Wow. Y esa declaración solamente lo había realizado uno. Juan 17:12 dice: mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Y Jesús se refería a Judas Iscariote. Este hombre, Judas Tadeo, se atribuye algo muy serio: el declarar que esta gente ya están destinados para condenación, de la misma manera que Jesús lo declaró sobre Judas Iscariote. Cuando Jesús se va a separar de los discípulos, en el versículo 17, el capítulo 17 de Juan, Él hace una oración ante el Padre y le dice: yo los protegí a todos, les enseñé a todos. De los 12, solamente hay uno que se perdió. ¿Por qué? Porque ya estaba señalado para perderse. Mire, Juan también realiza algo muy interesante en el capítulo 13, versículo 2. Dice: llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. En el capítulo 14, versículo 22, Juan también dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Esto es bien importante porque ya en el capítulo 14, Judas Iscariote no era parte del grupo. El capítulo 13 que leí narra en el momento que Jesús tiene la última cena con sus discípulos, y es el momento donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, y Jesús en ese momento de la última cena es que le revela a los demás quién lo iba a traicionar. Y más adelante, ya cuando Judas no es parte del grupo, Judas Iscariote ya no es parte del grupo, hablando sobre Judas Tadeo, este que escribió lo que nosotros estamos leyendo, él dice: Judas, y pone entre paréntesis, no el Iscariote, para distinguir, para separar uno de otro. Mire, es necesario esta aclaración porque hay que distinguir una cosa de la otra. Interesante el hecho de que en los dos discípulos habían dos tocayos, habían dos Judas. Yo creo que, yo no sé si usted piensa que esto fue un montaje, pero yo creo que en la estrategia de Dios, en la mente de Dios, desde el primer momento estaba establecer esta situación de que hubiesen dos Judas en el grupo. Le explico. En la antigüedad, el nombre más común para un niño hebreo era Judas. El nombre de Judas venía del Antiguo Testamento, Judá, que significaba adoración a Dios. Había una de las 12 tribus en el Antiguo Testamento, que era la tribu de Judá. Y de ahí el hecho de que para los niños, los padres, era un honor decir a este niño: tú te vas a llamar Judas. En el momento que Judas Iscariote traiciona a Jesús, el nombre de Judas, que significaba adoración, se convierte en traición. Y los demás empezaron a cambiarse sus nombres. Y el propio Judas Tadeo, el que escribió esta carta, tiene que cambiar su nombre y presentarse como Tadeo, porque si él se proyectaba y se presentaba como Judas, iba a ser reconocido como un traidor. Mire las cosas que provoca la historia. Un solo hombre cambia la historia por una acción, una mala acción, y provoca que todo el mundo diga: yo no quiero llamarme Judas, porque yo no quiero caminar con un estigma que dice que yo soy un traidor. Déjame quitar eso. Este hombre, Judas Tadeo, fue estratégico al cambiar su nombre, pero hay que entender algo bien importante. Cuando los padres le ponían el nombre a un hijo, y yo creo que todavía,
Cuando los padres le ponen el nombre a los hijos, le ponen un nombre que marca su destino profético. Todavía hay padres que hacen declaraciones sobre sus hijos. Cuando a Gami le pusieron Gamaliel, posiblemente estaban pensando en aquel maestro que tuvo el apóstol Pablo. Y hoy día Gamaliel, él es maestro. Así que lo señalaron bien y se cumple el propósito. Así que ahora usted puede ir a su casa y preguntarse por qué le pusieron ese nombre. Quizás cuando le pusieron a Pablito Pablo, estaban pensando en el apóstol Pablo. Un hombre, el mayor defensor del evangelio y el mayor que escribió en la Biblia. Los nombres, los padres lo ponían de manera que marcara el destino profético de ese hijo. Era bien importante para un padre ponerle un nombre a un hijo. Ahora, tener que cambiarse el nombre era algo muy complicado. Sin embargo, este hombre tuvo que hacerlo. La Iglesia Católica tiene muy alta estima a lo que es el apóstol Judas, San Judas Tadeo, porque se dice que Judas Tadeo fue el que recogió el sudario de Jesús cuando Jesús resucita para llevárselo al rey de Edesa. Este rey quería conocer a Jesús porque necesitaba un milagro de sanidad. Y como Judas no puede llevar y presentarle a Jesús, se dice que él llevó un amuleto, una figura de Judas y se lo presentó al rey y que el rey obtuvo la sanidad. De ahí en adelante es que la Iglesia Católica le da un gran reconocimiento a Judas y lo reconoce como el santo de lo imposible. Y usted inclusive ve a alguna gente que caminan con un crucifijo, con sudario, un momento dado, porque están honrando lo que ellos entienden que fue la figura de Judas Tadeo. La acción de estos falsos maestros que entraron a la iglesia, que empezaron a negar a Jesús, provocó en Judas Tadeo, el escritor de esta carta, un sentido de indignación porque le hizo un flashback, le hizo una retroalimentación con lo que había hecho Judas Iscariote. Si hay alguien en los 12 discípulos que se sintió identificado con la traición de Judas Iscariote, fue este señor llamado Judas Tadeo, porque cargaba el mismo nombre y tuvo que hacer un montón de ajustes para no ser reconocido como el que traicionó a Jesús. No, yo no soy aquel se ahorcó. Yo soy el otro Judas. Yo soy la otra cara de la moneda. Por lo tanto, la traición que hizo este hombre provocó que este Judas Tadeo levantara su voz contra una gente que querían hacer lo mismo de negar al maestro. Ustedes quieren hacer lo mismo que hizo Judas Iscariote, negar que Jesucristo es el Salvador, negar la resurrección de Cristo. No. Yo no estoy dispuesto a callar. Me parece que este hombre, Judas Tadeo, levantó la voz por todos aquellos Judas que no pudieron hablar y que no tuvieron la potestad de escribir. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Muy amable, muy generoso. Mire, me parece que este hombre levanta la voz y representa a todos aquellos individuos que se llaman Judas, que tuvieron que cambiarse su nombre, y él tiene que escribir y decir, no. Señores judíos, no cometan el mismo error de aquel traidor. No traicionen a su maestro, no traicionen al Salvador. La historia nos presenta también mucha gente, voces de indignación. La indignación es la voz valiente que sobresale denunciando lo que está incorrecto, lo que es injusto. Y Judas no podía quedarse callado ante unos individuos que lo que querían era persuadir a los que servían al Señor. Para él eso era incorrecto, para él eso era injusto, porque él cargaba en su propia experiencia, caminar 3 años y medio con Jesús, ver lo bondadoso, lo generoso, ver lo bueno que fue el Señor con sus discípulos y experimentar cómo este hombre llega allí cargado con más de 600 soldados y traiciona a su maestro.
Yo creo que además de ser medio hermano de Jesús, este hombre aprendió a amar más a Jesús por lo que Jesús representaba en su vida, siendo su Salvador. Les decía que la historia del mundo está marcada por voces valientes. Voces que sobresalieron por encima de otras, declarando situaciones que provocaban en ellos indignación. Y voy a compartir con ustedes 4 de esas voces. El 31 de octubre del 1517, un hombre, un fraile, se levanta en una capilla que estaba en Wittenberg, Alemania. Y allí ese hombre clavó unas quejas en contra de una situación que estaba pasando en aquella iglesia. Había unas prácticas en esa iglesia que provocó en él una indignación. Este hombre fue uno que se confrontó con una realidad que el apóstol Pablo había escrito en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, donde dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A este hombre le habían enseñado que el hecho de cometer un pecado podía ser indultado a través del pago de lo que es una indulgencia, valga la redundancia. La gente cometía un pecado y dependiendo cuán grave sea el pecado, se confesaba, pagaba una cantidad de dinero y ya quedaba totalmente inmune a ese pecado. Este señor, este fraile, era un profesor en la universidad en Wittenberg. Y este hombre que enseñaba teología se confrontó con esta gran realidad que posiblemente la había leído muchas veces, pero ella dice: espérate. Yo pagué una indulgencia y me sigo sintiendo culpable. Por lo tanto, aquí está pasando algo. Y este hombre confronta a la Iglesia Católica en el 1517 y le dice: no, señor, esto provoca mi indignación. Aquí lo que hay es un negocio. La gente peca todos los días, la gente se confiesa todos los días, la gente todos los días va y paga una cantidad de dinero por esto. ¿Y qué era esto? Si después se sentía igual, ¿qué era esto? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esto es un movimiento para producir billetes. La indignación es la voz valiente que sobresale denunciando lo que está incorrecto. La declaración de Lutero provocó lo que se llama la Reforma Protestante. Protestante porque consideraban una protesta lo que hizo Lutero. Simplemente Lutero fue back to basic. Él fue y consideró lo que ya estaba escrito en la palabra y entendió que esto estaba mal hecho. El segundo caso que le presento surge el 28 de agosto de 1963. Un activista de los derechos civiles americano se paró en uno de los escalones del Lincoln Memorial en Washington. Este hombre reunió a más de 250,000 personas allí y proclamó un discurso abogando por la igualdad civil para los negros americanos. Este hombre denunció que en el 1863 se había realizado un acuerdo, un edicto para que hubiese igualdad de los blancos y los negros, y en el 1963, 100 años después, él entendía que eso no se estaba realizando. Y esto provocó en este hombre un sentido de indignación que levanta su voz y proclama allí el famoso discurso que hoy día todavía es considerado el mejor discurso que se ha hecho, que se llama I have a dream. Este hombre, entre tantas cosas que dijo, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Es necesario reconocer que todos los hombres, blancos, negros, pobres y ricos, fueron creados de la misma manera y merecen tener la misma justicia.
Martin Luther King Jr. se levantó en ese momento y la voz de indignación provocó que él no se quedara callado y declarara que había injusticia. Amén. Eso está en la historia. Déjame compartir con ustedes el tercer caso. En el 1947, otra voz sobresale, sintiéndose indignado por lo que estaba pasando, y denuncia lo que él entiende que es incorrecto, lo que él entiende que es injusto. Y este hombre en su discurso dijo: yo confío en no venir a pronunciar muchos discursos en Puerto Rico. No he venido a entretener a mi pueblo. No, yo no soy un artista. Yo no quiero aplausos. Oíd bien, he venido aquí porque yo no creo en el exilio voluntario. He venido porque en mi patria esclava como está hoy es donde está mi deber, y nadie debe rehuir de la madre enferma y lisiada, porque es entonces cuando más necesita del amor de sus hijos. Aquella voz de indignación digo un momento dado: aquel que no está orgulloso de su origen no valdrá nunca nada, porque empieza por despreciarse a sí mismo. Este hombre se fue un poquito más extremo cuando dijo: para quitarnos la patria, primero nos tiene que quitar la vida. Esta es la voz de la indignación que se levanta ante lo que él consideraba que era incorrecto, lo que él consideraba que era injusto. Estos señores que le he mencionado no son cualquier persona, ¿sabe? No son cualquier persona. Son personas muy preparadas. Para que usted tenga una idea de quién yo me refiero aquí. Me refiero al primer puertorriqueño egresado de la Universidad de Harvard en 1921, nada más y nada menos con un doctorado en leyes. Me refiero a un hombre que hablaba 8 idiomas totalmente fluidos. Me refiero a un hombre que fue teniente segundo en el ejército americano. Me refiero nada más y nada menos que al doctor Pedro Albizu Campos, un jibarito de Ponce. La voz de la indignación es la voz valiente que sobresale denunciando lo que está incorrecto, lo que es injusto. Déjenme compartir un cuarto caso. En el año 35 después de Cristo, un hombre pide una carta de autorización al gobierno romano. Y este hombre se dirige hacia Damasco, que está cerca del Mediterráneo. Y iba camino hacia Damasco con la intención y con el poder de sacar de sus manos para apresar a todos aquellos que se proclamaban como seguidores de Cristo. Pero mientras este hombre va de camino, le pasa algo inesperado. De momento, una voz poderosa declara sobre él y él cae al suelo. Aquel hombre iba acompañado por un gran ejército y era la primera vez que ese ejército veía a su líder caer al suelo. Alguien más poderoso que él lo había tirado al suelo. Alguien que ellos no podían reconocer porque no habían visto. Una voz impacta a este hombre y lo tira al suelo. Hechos capítulo 9:1 narra mejor esta historia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los traeré presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Reconocía que era alguien más poderoso que él que le hablaba. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Una voz poderosa, una voz sobresale por encima de todo lo demás. Una voz
que era la representación de la indignación, es la que confronta al apóstol Pablo. Y la voz estaba indignada. Era una persona que estaba indignada con la conducta del apóstol Pablo. Era una persona que le estaba diciendo: Saulo, ¿por qué tú me persigues si no te he hecho nada? Saulo, tú fuiste parte de aquellos que mataron a Esteban y ahora quieres seguir apresando y quieres seguir lastimando gente que me sirve. No. Saulo, yo quiero decirte que eso es injusto, que eso es incorrecto, y yo no voy a permitir que tú sigas lastimando a creyentes. Era la voz del propio Jesús que intervenía con Saulo. Y en ese momento, Saulo no encontró otra sino decir: ¿qué quieres que yo haga? Da la orden. Como miembro de un ejército romano, él sabía lo que eran los rangos. Y él reconocía que alguien más poderoso lo confrontó. Y él tuvo que decir: dime, ¿qué quieres que yo haga? Allí ese hombre, el valiente Saulo, cayó al suelo ciego. Y Dios intervino con él. Mire, hermano, más adelante este hombre, Saulo, escribe en el capítulo 7, versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: gracias a Dios. Mire, son muchas las voces que le levantan declarando una indignación, pero ninguna voz es más certera que la voz de Jesús. Yo puedo levantarme indignado bajo mis propios criterios y realizar un levante, realizar cualquier cosa porque yo no soporto lo que está pasando bajo mi propio criterio. Es posible que esté bien, es posible que esté mal en el momento que yo me levante indignado, porque son mis valores, son mis principios, es mi manera de valorar las cosas, como también lo puede hacer usted. Yo puedo levantarme en una indignación, sin embargo estar mal, porque no es realmente lo que debe ser. Estoy evaluando mal una situación. Pero créanme que cuando la voz de Jesús, cuando la voz del Espíritu Santo se levanta indignado por una injusticia, por algo que no es correcto, esa voz nunca falla. Esa voz está totalmente correcto en su señalamiento. Tal fue la voz que en un momento dado confrontó a David, el rey David, el hombre que Dios había puesto en la posición más alta, más estratégica en todo Israel. Y esa voz en un momento dado, cuando David le falla, lo confronta. Esa voz de indignación le dice a David: David, lo que tú hiciste no es correcto, es injusto lo que tú has hecho. Y provoca que David escriba el Salmo 51 y diga: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. El juicio de Dios, la voz de indignación del Espíritu Santo nunca falla y provoca en el ser humano un arrepentimiento, siempre y cuando aquel reconoce que está siendo confrontado por el Espíritu Santo. Mire, voy a añadir una experiencia mía propia. No es ñapita.
En cierta ocasión fui invitado a tocar una actividad. Y estando en esa actividad, pues, hice una solicitud, no se me concedió. Pero eventualmente me entero que la persona que no me concede la solicitud estaba mintiendo. Y lo estoy diciendo en una iglesia. Las razones que él me dio no eran las correctas. Y otra persona me revela la verdadera razón. Y eso provocó que esa voz interna que está en mí despertara y accionara. Me sentí indignado. Pablito, en aquel momento yo recogí mi amplificador, recogí mi guitarra y me fui. Y tú y yo que llevamos muchos años haciendo esto, sabemos que no es lo común, porque somos unos profesionales en lo que hacemos. Pero el momento de la indignación fue por encima de todo y provocó que yo realizara esa acción. Recogí mi amplificador, recogí mi guitarra y dije, yo no puedo estar aquí. Si lo hice bien, si lo hice mal, yo me siento tranquilo. Si gustó o no gustó, fue mi opinión y fue mi decisión. Y hasta el día de hoy, si tuviera que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Pero ¿sabe qué? Yo puedo fallarle a usted también. Yo puedo fallarle a usted. Yo puedo provocar en usted un sentido de indignación, esa cosa que yo hago, tal y como yo lo puedo sentir con usted o con esta persona que lo sentí. Yo no esperaba esa respuesta que esa persona me dio. Una respuesta blandengue, como decía Víctor Navedo, Urembo. La Biblia dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. La Biblia nos llama a que hablemos verdad con nuestro hermano. Por lo tanto, el que tú me mientas y ya yo tenga ganas, ya provoca que yo me sienta indignado. Ni un niño merece eso. Pero como dije anteriormente, yo también puedo provocar en ti un sentido de indignación. Pero hay algo muy importante, hay algo que yo no puedo ocultar. Que el momento que yo le falle a usted, en mí se activa una alarma, se activa esa voz. Esa voz de indignación también se activa diciéndome, Mike Arroyo, le fallaste a fulano. Y yo tengo que accionar y reaccionar a esa voz y ir y llamar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal porque te fallé. Yo no sé si usted en un momento dado puede entender lo que es la voz del Espíritu Santo en su vida. Y algo recalco, si yo lo siento, lo tengo que hacer. Si no lo hago, estoy en desobediencia. Ahora, yo no puedo tener control, ni usted puede tener control de lo que yo piense, ni puedo tener yo control de lo que usted piense. Yo puedo ver las cosas de una manera, usted las puede ver de otra. Si usted es la persona que se siente indignado como una persona aquí en esta mañana, si usted se siente que la voz de la indignación grita en usted para usted confrontar a una persona, vaya y hágalo, porque eso es lo que dice la Biblia. Antes de que tú lleves tu ofrenda al altar, ve y arregla cuenta con tu hermano. Llámalo en privado y habla con él. Porque usted está obedeciendo a la luz del Espíritu Santo. Iglesia, ¿qué reacción? ¿Cuál es la acción que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo nos confronta? Cuando el apóstol Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago, yo me siento un miserable porque fallo todos los días a mi Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante la voz de la indignación del Espíritu Santo que nos hace entender que estamos mal, que tenemos que corregir nuestras acciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando noche tras noche, cuando nos acostamos, tenemos una conciencia, tenemos una mente, somos seres racionales
que somos confrontados por el Espíritu Santo y nos invita a corregir nuestras acciones. ¿Qué hacemos con esa voz? ¿Qué estamos haciendo? Seguimos y pasamos un día tras otro como si nada pasara. No. Yo creo que usted no está siendo sabio, y si fe yo no estamos siendo sabios. Cuando seguimos, hermano, perseverando en un camino que está mal. El apóstol Pablo tuvo que aceptar que el mismo Jesús era quien lo tiró al suelo y le decía: estoy indignado con tu comportamiento, estoy indignado con tus acciones. Y el apóstol Pablo entró en un proceso de arrepentimiento. David, confrontado por la voz de la indignación de Dios, del Espíritu Santo, regresa y escribe el Salmo 51 y se declara que ha perdido el gozo de salvación y que necesita sanidad, necesita que tú borres mi pecado, borra mis transgresiones. Si hay una voz que usted no puede callar, es la voz del Espíritu Santo, que le hace entender que lo que usted está haciendo es incorrecto y que merece que usted haga un plan inmediato de corregir sus acciones. Póngase de pie, iglesia. Judas finalmente le escribe a la iglesia y le dice lo siguiente, el versículo 17: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminado por su cuerpo. Hermano, es hora de nosotros alinear nuestra relación con Dios. Es hora de nosotros entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Es hora de nosotros, hermano, decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras.